Estuvimos viendo nosotros la unidad uno, la unidad 2, la unidad 3, que fueron las de histología, y ahora vamos a charlar conmigo brevemente lo que es los contenidos de la unidad 4, ¿sí? Que es la actividad farmacológica de las drogas vegetales, principios activos, ejemplos en los grupos vegetales más importantes. Esta unidad la vamos a ver muy superficialmente, ¿sí? Nada más para que ustedes tengan los conceptos más importantes para poder entender lo que nosotros vamos charlando a medida que van pasando las clases, pero esto es algo que ustedes lo van a ver con mucha mayor profundidad en farmacognosia, así que es la materia que sigue. Bueno, a ver, bueno, fíjense, nosotros en la materia, ¿sí? Nos basamos en el análisis de plantas medicinales, ¿sí? Las plantas medicinales, a partir de ellas, se obtienen lo que se denominan drogas vegetales. Drogas vegetales. Las drogas vegetales son porciones de las plantas medicinales, ¿sí? En las cuales está concentrada la actividad biológica. Como nosotros ya sabemos, las plantas medicinales tienen la capacidad de poder modificar la fisiología de los organismos, ¿sí? Esa capacidad de modificar la fisiología del organismo de las drogas vegetales se debe principalmente a su contenido de principios activos. Principios activos. Los principios activos, ¿sí? Son las entidades químicas presentes en las drogas vegetales, ¿sí? Y en las plantas medicinales que tienen la capacidad de modificar los sistemas biológicos. Y la clase que vamos a ver conmigo hoy, ¿sí? Es cómo caracterizar esos principios activos. ¿Se entiende? Hay una diferencia acá que estos principios activos que yo les nombro acá podríamos nombrarlos como principios activos vegetales, ¿sí? Para que ustedes diferencien de los demás principios activos que irán viendo a lo largo de la carrera, ¿sí? Eso por ahí me faltó agregarle acá. Pero quiero que entendamos entonces la distancia que hay entre estos tres términos, ¿sí? Cuando hablamos de plantas medicinales, hablamos de la planta entera, ¿sí? Pero que tiene la particularidad de poder tener una actividad biológica. Esa es una planta medicinal. A partir de las plantas medicinales se obtienen las drogas vegetales. Las drogas vegetales son porciones de las plantas, ¿sí? Es una porción de la planta o incluso en algunos casos puede llegar a ser la planta entera, pero ya se sabe que en la droga vegetal está contenido el principio activo, ¿sí? El principio activo por lo general no se sintetiza en toda la planta, se sintetiza en una porción de ella y es esa porción la que está contenida dentro de este término que es droga vegetal. ¿Se entiende? Si no entienden algo, me dicen, ¿eh? Entonces, las drogas vegetales, como decíamos, son porciones de las plantas y el análisis que nosotros hacemos, tanto micrográfico, exomorfológico, algunos análisis químicos que si bien ustedes no los ven, pero nosotros lo hacemos en investigación, lo hacemos puntualmente sobre las drogas vegetales. Se conoce que si la droga vegetal está correctamente caracterizada, se puede asegurar que la misma tenga la actividad biológica que se espera. ¿Se entiende? La calidad de este producto es el factor determinante para que la actividad farmacológica se dé, ¿sí? Cuando hablamos de calidad, hablamos de la identidad botánica, del contenido químico, etcétera, ¿sí? Las drogas vegetales son las que están codificadas en farmacopea. ¿Sí? Cada vez que nosotros hablamos de una droga codificada, estamos hablando de una droga vegetal que ha sido incluida en la farmacopea, ¿sí? La farmacopea es el compendio, ¿sí? Que lo emite cada país aceptando
los productos medicinales, ¿sí? En la farmacopea están incluidos no solamente los productos de origen vegetal, sino de origen sintético, etcétera, ¿sí? Toda la materia prima, digamos, utilizada en la medicina del país está codificada en la farmacopea. Y en la farmacopea se incluyen todos los aspectos relevantes a la droga. De qué especie debe ser, bajo qué características se debe presentar, ¿sí? Qué contenido químico debe tener, la cantidad de agua, porque todos los productos naturales vienen con un agua incluida, digamos. ¿Qué cantidad de agua se acepta? Y todos los requerimientos que establece la farmacopea están abocados a que se pueda garantizar la calidad de las drogas. Todo lo que nosotros vamos a ver en trabajos prácticos está enfocado en el análisis de drogas vegetales. Ustedes van a hacer, seguramente les van a proponer de manera resumida varias experiencias, ¿sí? Todas ligadas al aspecto del análisis de drogas vegetales. Nosotros tenemos, a la hora les voy a comentar también brevemente, varios proyectos de investigación ligados al análisis de las drogas vegetales. Y hay varios chicos, tanto de farmacia como de genética, que están trabajando con nosotros, realizando sus tesis, ¿sí? Todas ligadas a este aspecto. Bueno, yendo a lo que sería la unidad número 4. Vamos a hablar puntualmente en esta unidad solamente de los principios activos, ¿sí? La actividad farmacológica de las drogas se basa en la presencia de compuestos químicos que se denominan principios activos, ¿sí? Ah, me faltó decirle como para completar, ¿sí? Bueno, hablamos acá de una planta entera, esta es una porción de la planta y cuando hablamos de principio activo hablamos únicamente de entidades químicas. Cuando hablamos de entidades químicas sabemos exactamente la constitución atómica que presentan estas moléculas, ¿sí? Cómo está compuesta, qué punto de fusión tiene, bajo qué niveles de pH es estable, etcétera, ¿sí? Esos son principios activos, son caracterizaciones químicas. Los principios activos son sustancias que se encuentran en las distintas partes u órganos de la planta y que alteran o modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano. La investigación científica ha permitido descubrir una variada gama de principios activos, de los cuales los más importantes desde el punto de vista de la salud son principalmente los aceites esenciales, los alcaloides, los heteróxidos o glucósidos, los polifenoles, mucílagos, gomas, taninos, entre otros, ¿sí? Es decir, ahora vamos a caracterizar puntualmente todas las sustancias ergásticas. Existen en las plantas otros tipos de activos relevantes denominados nutrientes esenciales, tales como vitaminas, minerales, aminoácidos, carbohidratos, lípidos, antibióticos, entre otros. Los principios activos se caracterizan, según su estructura química, en dos grupos, ¿sí? Principalmente los que resultan de metabolismo primario. Recuerdan ustedes que eran los que permitían, digamos, que la planta lleve adelante su supervivencia, ¿sí? Principalmente estos son carbohidratos, lípidos y derivados de aminoácidos. Estos principios activos, estos principios, digamos, del metabolismo primario, generalmente no suelen tener alguna actividad biológica, ¿sí? Los productos derivados del metabolismo secundario son los más importantes desde el punto de vista de la farmacia, ¿sí? Es decir, estos no se producen para que la planta pueda llevar adelante la supervivencia, sino más bien para que la misma lleve adelante otros procesos ligados, ¿sí? Tales como la defensa, el ataque, eh, la adaptación al medio, etcétera. Esos activos que se producen durante esos procesos son los que tienen importancia en la farmacia debido a que pueden modificar el funcionamiento de los seres vivos, ¿sí? Principalmente tenemos cuatro tipos, ¿sí? Cuatro tipos que son. Yo se los voy a nombrar, ¿sí? Voy a caracterizar algunos, pero no necesariamente ustedes tienen que saber todo esto que está acá, ¿sí? Esto con detalle lo van a ver después. Principalmente el primer grupo que vamos a ver, ¿sí? Son los heterócidos. Los heterócidos en realidad son derivados de azúcares, ¿sí? Son derivados de azúcares que en forma natural se encuentran conformando un dímero, ¿sí? Es decir, dos moléculas, en las cuales hay un azúcar específico ligada a lo que se denomina
una porción que se denomina glicona, ¿sí? Tanto el azúcar como la glicona conforman el heterócido. La glicona tiene, puede ser muy heterogénea, ¿sí? Puede tener diferentes conformaciones. Y los azúcares son azúcares específicos, ¿sí? La conformación de esas dos unidades conforma lo que se denomina heterócido, que por lo general siempre se encuentran de esa manera. Los heterócidos tenemos de diferentes tipos, ¿sí? Diferentes tipos, principalmente debido a la variación que presentan estas dos unidades. Sí, pueden ser atraquinónicos, cardiotónicos, cianogénicos, cumarínicos, fenólicos, flavónicos, ranunculócidos, saponócidos, sulfurados, entre otros, ¿sí? Pero para que ustedes sepan, entonces, tenemos uno de los cuatro principios activos más importantes, ¿sí? Es de un origen carbohidrato, ¿sí? Después tenemos el segundo principio activo, ¿sí? Derivado de los polifenoles. Polifenoles. Los polifenoles, como su palabra lo dice, ¿sí? Son polímeros de alguna manera de derivados fenólicos. Tenemos desde los más sencillos, como los ácidos fenólicos, ¿sí? Por ejemplo, el ácido ferúlico. Después tenemos las cumarinas, ¿sí? Que ya son estructuralmente más complejas. Tenemos los flavonoides, tenemos los lignanos, los taninos y las quinonas, ¿sí? Todos estos compuestos son derivados polifenólicos. Polifenólicos. Puntualmente, todos tienen alguna actividad importante, ¿sí? Pero ahora vamos a ver y vamos a analizar puntualmente los flavonoides, ¿sí? Y los taninos. Posteriormente, tenemos como el tercer principio activo de importancia son los derivados terpenoides, ¿sí? Terpenoides, cuya también son polímeros, ¿sí? Es decir, todas estas moléculas tienen alguna complejidad, ¿sí? No se encuentran libres y tampoco son monómeros. Los terpenoides, ¿sí? Conforman principalmente lo que son los aceites esenciales, los iridoides, las lactonas, los diterpenos y hay también triterpenos y la saponina, ¿sí? Todas estas moléculas tienen la particularidad de que la unidad estructural que las conforma, ¿sí? Son los isoprenos, ¿sí? Son múltiples unidades de isopreno. Lo que vamos a caracterizar principalmente son los aceites esenciales, ¿sí? Y por último, y quizá el principio activo más importante, ¿sí? Son los alcaloides. Alcaloides. Los alcaloides no se parecen a nada de lo que vimos recién. Tampoco lo podemos clasificar porque no tienen una unidad digamos, una unidad funcional que le dé la base a todos los alcaloides. Los alcaloides son todos diferentes. Hay de cuatro tipos, ¿sí? En función de qué manera se sintetizan en la planta, ¿sí? Eso lo van a ver bien después, como les comentaba. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que los alcaloides, como su nombre lo dice, ¿sí? Son moléculas que tienen una reacción alcalina positiva, ¿sí? De álcali. De ahí deriva su nombre, alcaloide, ¿sí? Esa es la única cualidad que los unifica a todos, ¿sí? Son moléculas complejas, ¿sí? Bastante complejas. Características principal, digamos, es que la mayoría tiene nitrógeno, que es un átomo que no es muy común, digamos, en los vegetales. Y otra cosa, que es lo que más nos importa a nosotros, es la actividad farmacológica de los alcaloides, ¿sí? Los alcaloides de por sí son todas, o en su mayoría, son drogas heroicas, como les comentaba. Una droga heroica es una droga que en una muy pequeña cantidad es capaz de producir un cambio en la fisiología, un cambio bastante importante, ¿sí? Tenemos alcaloides que son hipnóticos, alcaloides que son somníferos, alcaloides que son analgésicos, ¿sí? Y toda esa actividad
se da a merced de una muy pequeña cantidad del alcaloide. ¿Sí? Ahora vamos a ver y vamos a caracterizar algunos de los más importantes, simplemente como para que ustedes puedan ilustrar esta parte y para que les sirva, ¿sí? Para poder entender cuando ustedes estudian una droga vegetal, ya sea cualquiera, ustedes puedan reconocer de qué tipo de principio activo se trata, ¿sí? Las drogas vegetales son muy complicadas. Ustedes no es que van a poder encontrar solamente un tipo, ¿sí? Una droga vegetal puede tranquilamente tener estos 4 principios activos, algunos de ellos en mayor o menor cantidad. Pero la idea de esta clase es que ustedes puedan reconocer estos 4 tipos cuando lean la caracterización de las drogas, sepan de qué estamos hablando y principalmente sepan qué tipo de actividad farmacéutica podría llegar a tener, ¿sí? Relacionada justamente con estos 4 principios activos. Bueno, el metabolismo vegetal ya lo habíamos charlado de la clase anterior, ¿sí? Ya sabemos de qué trata lo que sería el metabolismo primario, es el encargado de los procesos vitales de la planta, ¿sí? Tales como la fotosíntesis y la respiración. Y en el caso del metabolismo secundario, es el conjunto de procesos que generan sustancias que no forman parte del metabolismo primario, pero sí están ligados a él y poseen características muy variadas, ¿sí? Principalmente como la extrema complejidad química, que es lo que veníamos hablando. Los metabolitos secundarios de las plantas son compuestos sintetizados que cumplen funciones que son no esenciales, ¿sí? De forma que su ausencia no es fatal para la planta, pero también otra característica es que se sintetizan en pequeñas cantidades, ¿sí? La mayoría de ellos se encuentran en muy pequeña cantidad, tampoco de forma generalizada, eso era lo que yo les comentaba, ¿sí? Ni en toda la planta se producen, ni en todas las plantas, ¿sí? Están sectorizados dentro de todo lo que es el reino plantada, están algunas plantas son características por presentar principios activos, ¿sí? O sea, está bastante sectorizado. A menudo su producción se restringe a un determinado género de plantas, ¿sí? A una familia, que es lo que también vamos a ver. Y las funciones de estos metabolitos, ¿sí? Principalmente es la protección contra el ataque de los herbívoros o también de patógenos. También sirve para atraer animales, para el caso de la polinización, ¿sí? También pueden intervenir en procesos de protección frente a la radiación solar, ¿sí? Esto es importante. También pueden proteger contra plagas. También pueden inhibir a una especie que sea competidora, ¿sí? De manera que le permita a la planta arraigarse en el terreno, ¿sí? Además de otras múltiples funciones. Charlamos entonces que las plantas medicinales son aquellas que elaboran productos llamados principios activos o sustancias que ejercen una acción farmacológica sobre el organismo vivo, ¿sí? Su utilidad, en este caso para nosotros, es servir como droga o medicamento. Esta, esta producción, digamos, de principios activos de las plantas siempre fue muy importante para todo lo que es la industria farmacéutica. ¿Sí? Se estima que un 75% de las nuevas estructuras químicas descubiertas provienen de las plantas. Solo se tiene un buen conocimiento, ¿sí? De 5.000 de las 250.000 a 300.000 especies vegetales que crecen en el planeta, ¿sí? Es decir, aún resta mucho por conocer. No todas las especies que crecen tienen características medicinales. El 25% de los medicamentos de las industrias farmacéuticas son de origen vegetal, ¿sí? Y a esto hay que sumarle, a esta complejidad, hay que sumarle el hecho de que el 80% de la población utiliza en forma tradicional, ¿sí? Extractos o productos derivados de plantas. Como por ejemplo, les digo como para ejemplificar por esta parte, podemos nombrar al Podophyllum peltatum, ¿sí? Que es un pequeño arbusto de Norteamérica,
cuyos tallos se extraen lo que se conoce como la podófilotoxina, ¿sí? La podófilotoxina es la precursora de dos sustancias que se han aislado y sintetizado, ¿sí? Que es el etopósido y el tenipósido, ¿sí? Estos son principios activos derivados de terpenos, ¿sí? Y tienen la capacidad de detener la mitosis. Por lo tanto, son empleados como antitumorales, ¿sí? Hay varios antitumorales de origen vegetal. Este es uno de los más conocidos. A su vez, también esa resina, que es la que se denomina podofilotoxina, se utiliza en forma tradicional para el tratamiento de las verrugas, ¿sí? Se coloca en forma tópica esa resina sobre la verruga y de esa manera la verruga se va involucionando hasta que finalmente cae, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de principios activos rápidamente, ¿sí? Acá tenemos los cuatro tipos que habíamos hablado. Vemos los heterócidos. Como les comentaba, bastante, está bastante ramificada la cantidad de heterócidos, ¿sí? Como les decía yo, es un azúcar, ¿sí? Y ligada a una porción no azucarada, así denominada glucona o genina. Se los puede clasificar principalmente por la porción no azucarada. Y ahí tenemos una gran cantidad de heterócidos que podemos encontrarnos, pero si ustedes se fijan bien, como para darle una idea nomás. Bueno, antraquinónico no nos hace referencia a nada, ¿sí? Si ustedes por ahí recuerdan de química orgánica, hay una estructura que se denomina antraquinona. Y es la antraquinona en este caso, lo que sería la porción no azucarada, ¿sí? De este heterócido. Pero hay algunos otros heterócidos que tienen nombre, de alguna manera, como de actividad farmacéutica. Fíjense, cardiotónico. Heterócidos cardiotónicos, ¿sí? Te está haciendo referencia a que esa molécula tiene la capacidad de modificar la frecuencia y la motilidad cardíaca, ¿sí? Después tenemos algunos heterócidos cianógenos, ¿sí? En este caso, son productos tóxicos que contienen cianuro. Y después tenemos algunos otros heterócidos que son muy exclusivos, como por ejemplo los ranunculócidos, ¿sí? Esto no hace referencia ni siquiera a la porción no azucarada, ni tampoco a una actividad farmacéutica, sino que hace referencia al nombre de una familia botánica, ¿sí? Familia Ranunculaceae. Es decir, que estos heterócidos son exclusivos de ese tipo de especies, ¿sí? Las propiedades que puedan tener los heterócidos son múltiples y muy variadas, ¿sí? Pueden ser purgantes. La mayoría de los heterócidos antraquinónicos son purgantes o laxantes. Ahora, como ustedes van a ver, tenemos algunas especies como la cáscara sagrada, el zen, también el aloe, ¿sí? Tienen este tipo de principios activos. Bueno, además tenemos después los cardiotónicos, que ya son un poco menos distribuidos, ¿sí? Ahí vamos a encontrarlo en la digitalis purpurea o la dedalera. Después tenemos los cianogénicos, que como les comentaba, los que contienen cianuro, ¿sí? Vamos a encontrarlos por ejemplo, en la variedad de almendras amargas. Como les decía, los ranunculócidos, ¿sí? Están restringidos a la familia de las Ranunculáceas, ¿sí? Y así tenemos varios tipos de heterócidos. Tenemos varios tipos, están conformados por esas dos unidades y sus actividades farmacéuticas son bastante variadas, ¿sí? Esta es la digitalis purpurea, la dedalera. De esta especie se extrae lo que se denomina la digoxina, ¿sí? La digoxina es el heterócido activo, ¿sí? Que tiene la capacidad de modificar el tono cardíaco. Estos son los heterócidos cianogénicos que le comentaba, ¿sí? Hay plantas que desprenden ácido cianhídrico. Este ha sido causa de envenenamientos y el fenómeno se lo conoce como cianogénesis, ¿sí? Esa actividad es debida a un heterócido. Tenemos luego a los polifenoles, ¿sí? Como les comentaba, son
los ácidos fenólicos, las cumarinas, los flavonoides, los lignanos, los taninos y las quinonas. En el caso de los ácidos fenólicos, ¿sí? En su gran mayoría su capacidad principal es que son antioxidantes y algunos son analgésicos. Por ejemplo, el eugenol, ¿sí? Que se extrae del clavo de olor, principalmente es un antiséptico y anestésico local que se utilizó en su momento para la odontología. Pero lo que quiero que clasifiquemos mejor y veamos mejor son los flavonoides, ¿sí? Los flavonoides son pigmentos amarillos derivados de la fenilbenzopironona y la fenilcromona, ¿sí? Su estructura química, ¿sí? Principalmente radica en estos anillos anexados como vemos acá. Los que tienen mayor interés farmacológico son las flavonas, flavonoles, flavanonas y antocianócidos. ¿Sí? Son todos derivados flavonoides. Los flavonoides, como les decía, tienen la capacidad de, cuando están concentrados, presentan una coloración, ¿sí? Pueden ser los responsables de los colores rojos y azules de algunas flores, ¿sí? También de frutos, tales como el de la grosella, por ejemplo, o el del arándano, ¿sí? No sé si conocen el fruto del arándano. Ahora es bastante popular. La cuestión es que puntualmente los flavonoides, no sé si les puse acá, no. La cuestión es que los flavonoides son responsables de muchas actividades farmacéuticas, pero importantes. Si volvemos un poquito para atrás, acá. Una de las características principales de los flavonoides es su capacidad antioxidante, ¿sí? Es decir, ellos tienen la capacidad de poder manejar, si es que hiciera falta, manejar la presencia de un electrón más, ¿sí? Debido a que pueden estabilizar, digamos, su estructura por más de que exista ese electrón de más. Eso es muy importante debido a que gracias a esa capacidad, ellos pueden tener, entre otras cosas, también efectos antitumorales, ¿sí? Tanto efectos antitumorales, una de su, una línea también muy importante de investigación de la actividad de los flavonoides es su capacidad antimicrobiana, ¿sí? Los flavonoides son inhibidores de bacterias, inhibidores de hongos, también inhibidores de virus. eh, También son muy agregados y apreciados en cosmética por sus capacidades de antienvejecimiento, ¿sí? Es decir, tienen muchas actividades farmacológicas. En el caso de los taninos, que también son derivados polifenólicos, son sustancias complejas y no es posible clasificarlos dentro de una estructura química. El tanino se encuentra principalmente en las raíces y en las cortezas, también en algunas hojas, ¿sí? Los taninos son una mezcla, ¿sí? Una mezcla bastante complicada, eh, pero todas derivadas principalmente de el ácido gálico, ¿sí? Que está polimerizado. Entonces, esta mezcla tiene principalmente una capacidad astringente debido a que ese polímero tiene una afinidad muy especial por las proteínas, ¿sí? Vamos, eso le quiero explicar un poquito mejor. Los taninos son polímeros que tienen una afinidad por las proteínas. Con eso quédense. Ahora, históricamente los taninos se utilizaron para la curtiembre de los cueros, ¿sí? Para que el cuero tenga, digamos, la particularidad que nosotros conocemos, ¿sí? La textura y la capacidad de poder plegarse para conformar diferentes vestimentas, debe pasar por un proceso, ¿sí? En el cual se lo tiene que ablandar. Entonces, históricamente la forma en la que se lo ablandaba era por medio de extractos vegetales. Posteriormente se pudo comprobar que la capacidad de estos extractos vegetales para poder modificar la estructura del cuero estaba debida a la presencia de taninos, ¿sí?
Los taninos son los que ablandaban el cuero. Bueno, posteriormente, ¿sí? Se descubrió que los taninos tienen una capacidad importante como antidiarreico, ¿sí? Antidiarreico. Esta es su actividad farmacológica por excelencia, ¿sí? Ellos previenen la diarrea. Ustedes estarán cursando o estarán viendo seguramente lo que sería anatomofisiología. Eh, en el intestino grueso, ¿sí? Que es el sector en el cual se produce la diarrea, la misma puede producirse por irritación, ¿sí? O por mecanismos de presión. En el caso de los taninos conforman como, como una membrana que recubre el interior del intestino grueso, ¿sí? Al recubrir, al estar ese intestino recubierto por dentro, ¿sí? Digamos, de alguna manera es impermeable al ataque de las bacterias, ¿sí? Las bacterias no atraviesan esa capa de tanino, ¿sí? Tampoco los productos derivados de ella. De esa manera se previene, ¿sí? Lo que sería la diarrea. O en el caso de que la diarrea esté produciéndose, se va a ver afectada y se va a disminuir, ¿sí? Todas estas actividades, esta forma que yo le estoy comentando, están ligadas justamente a la capacidad de unirse a las proteínas que tienen, ¿sí? Pero también tienen otras actividades farmacéuticas tales como antimicrobianos, antivirales, antifúngicos. También pueden ejercer efectos vasoconstrictores, ¿sí? Es decir, son productos vegetales muy característicos. Se encuentran en las familias como por ejemplo las ericáceas, las leguminosas, las rosáceas y las salicáceas, entre otras. Rec- Recuerden ustedes, em, si bien no les nombré, ¿no es cierto? Pero estos principios activos vegetales, todos están producidos en alguno de los tejidos de secreción que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Bueno, el tercer principio activo de importancia son los derivados de terpenos. Derivados de terpenos. Acá tenemos principalmente a los aceites esenciales, los iridoides, las lactonas, los diterpenos y la saponina. Yo les quiero pasar a explicar puntualmente los aceites esenciales, pero vamos a detenernos también acá. Tenemos, por ejemplo, por decirle eh, un ejemplo, es el caso del taxol, ¿sí? El taxol es un diterpeno, ¿sí? Un derivado diterpénico que se extrae de las cortezas del tejo americano, que es el brevifolia. El Taxus brevifolia es un árbol bastante longevo, es europeo, es una gimnosperma, ¿sí? Y este diterpeno que se extrae de sus cortezas tiene la capacidad de detener la mitosis, ¿sí? Es por ello que se le utiliza como un anticancerígeno. Ahora, el rendimiento, en peso seco, lo que sería la cantidad de diterpeno que se extrae versus la cantidad de corteza que se utiliza, es verdaderamente muy poco, ¿sí? Es por ello que se han sacrificado numerosos árboles, ¿sí? Para poder obtener en realidad muy poquita cantidad de droga. Eso estimuló la investigación, ¿sí? Porque si no, en este caso se hubiera extinguido este árbol. Por suerte eso se logró solucionar y a partir de ahora no se extraen más a partir de la corteza, ¿sí? Sino que se extrae un precursor de estos diterpenos, se lo extrae de las hojas de este mismo árbol, ¿sí? Las hojas es un órgano que nosotros podemos extraer hasta cierta medida sin afectar la vida del árbol. Entonces, ya su fuente natural actualmente no se tratan de las cortezas, sino de las hojas, ¿sí? Y el producto se denomina Taxol. Ustedes, cuando realicen sus prácticas farmacéuticas, algunos eh, pueden realizarlo en el ámbito hospitalario, van a ver que es muy común, ¿sí? El uso de los taxanos. Son todos derivados naturales, ¿sí? Del Taxus brevifolia. Son diterpenos, ¿sí?
Y lo que quería comentarle era el caso de los aceites esenciales. Los aceites esenciales. Esto nosotros ya hemos hablado, ¿sí? Pero vamos a caracterizarlo un poquito más. Los aceites esenciales son una mezcla de terpenos y algunos derivados, ¿sí? Que generalmente tienen un aspecto aceitoso, su aroma es intenso y están producidos por estructuras secretoras exclusivas, ¿sí? Tales como tricomas, cavidades, conductos, etc. Ese aspecto aceitoso le confiere ciertas características físico-químicas exclusivas a este tipo de productos. Principalmente a que a temperatura ambiente es muy fácil que estos productos se volatilicen, ¿sí? Es decir, que se pasen del estado líquido en el que se encuentra al estado gaseoso. Ya están contenidos en estas estructuras secretorias que ya las hemos caracterizado, ¿sí? No están ampliamente distribuidos en el reino vegetal, sino que de alguna manera a todas las plantas que lo contienen se los denomina ampliamente como una denominación totalmente arcaica como plantas aromáticas, ¿sí? Las plantas aromáticas. En este caso, algunas de ustedes la conocen, ¿sí? Pueden ser el tomillo, puede ser la lavanda, puede ser la menta, ¿sí? Son todas plantas aromáticas. ¿Qué actividades farmacéuticas tienen estos aceites? Los aceites son muy preciados desde el punto de vista farmacéutico, principalmente debido a que en su obtención, ¿sí? El rendimiento de los aceites es muy poco, ¿sí? La planta lo produce muy poco. Son muy preciados principalmente por eso. Segundo, al haber tan poca cantidad, digamos, los mismos tienen una actividad bastante importante, ¿sí? La mayoría de los aceites son antimicrobianos, ¿sí? Son antimicrobianos. También se los utiliza en la cosmética, ¿sí? Ustedes ya saben, ya la fabricación de perfumes, el aditivo a las cremas, también se lo utiliza en aromaterapia, ¿sí? Estos aceites. Es por eso que debido a la, digamos, debido a lo que hay que invertir para poder obtener un poco de aceite, es que los productos derivados de ellos suelen tener un costo más elevado, ¿sí? Pero también hay aceites que son de origen sintético, ¿sí? Que tienen un costo más económico, ¿sí? Pero no presentan las mismas cualidades que los productos naturales. Y finalmente, ¿sí? Terminando lo que sería esta unidad, tenemos a los alcaloides. Alcaloides, ¿sí? Son el grupo de mayor interés, ¿sí? Podemos encontrarnos dentro de este grupo también a sustancias tóxicas, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos en realidad puede ser considerado tóxico, ¿sí? Pero en el caso de los alcaloides, su toxicidad se puede presentar incluso a dosis ínfima. El primer alcaloide que fue aislado y reconocido fue la morfina, que fue en el año 1805. Como les decía, el nombre alcaloide deriva de su naturaleza alcalina, ¿sí? Debido a su gran complejidad, comenzaron a aislarse en el siglo XIX, pero la determinación estructural fue posterior. Suelen ser dificultosos para diluirlos en agua, son producidos y almacenados en algunas partes de las plantas. Algunos de ellos estimulan al sistema nervioso central y al sistema autónomo. Algunos actúan como estimulantes o inhibidores, ¿sí? Algunos también tienen la capacidad de modificar la contracción muscular. En el caso, por ejemplo, de la estricnina, que es un alcaloide que se extrajo de la nuez vómica, ¿sí? Que es strychnos, ¿sí? Fue aislada en 1819. En 1870 se hizo una aproximación a su estructura. En 1889 se la obtuvo por síntesis
y en 1946 se pudo determinar finalmente su estructura. El conocimiento de los alcaloides naturales ha progresado con el desarrollo de las nuevas técnicas, ¿sí? Es decir, a medida que la ciencia fue avanzando, se ha podido caracterizar mejor la estructura de los alcaloides. Esto les comento nomás como para que tengan una idea, ¿sí? Pero no va a formar parte de lo que va a ser nuestras evaluaciones. Pero los alcaloides pueden derivar principalmente de núcleos del tropano, pueden derivar también de la quinoleína o pueden derivar de la isoquinoleína. Vamos a ver muchas especies que tienen alcaloides, ¿sí? Algunas de ellas no son consideradas plantas para nosotros, ¿sí? Algunas de ellas no son consideradas plantas, pero esos organismos forman parte del reino plantae. Ahora, como vamos a ver. Algunas especies importantes que contienen principios activos importantes son como, por ejemplo, la atropina, ¿sí? El estramonio, el beleño, la coca. Ahora vamos a ver. Uno de los alcaloides más importantes que van a ver, ¿sí? Es el ácido lisérgico. El ácido lisérgico que se produce en el hongo que se denomina Clavice purpurea, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de un hongo y no de una planta. El Clavice purpurea produce el ácido lisérgico que tiene la particularidad de ser un, un hipnótico, ¿sí? Un alucinógeno muy potente, ¿sí? Y a partir del cual se sintetizó lo que se conoce como LSD. El LSD es una droga, la droga, digamos, eh, psicótica, la más potente sintetizada por el hombre, pero fue derivada de este ácido lisérgico que les comento, ¿sí? Otra, Otro hongo muy importante productor de alcaloides, ¿sí? Es Psilocybe cubensis, ¿sí? Que suele crecer en lo que es la caca de la vaca, ¿sí? Es muy común acá en nuestra zona, ¿sí? Y el alcaloide que deriva de él es la psilocibina. Y fíjense, es por esto que nosotros debatimos siempre con la profe Manuela, debatimos siempre sobre qué especies tratar con ustedes y qué especies no, ¿sí? Debido a que es una gran cantidad una gran diversidad para comentarles en tan poco tiempo, entonces tenemos que ir decidiendo cuáles son las prioridades que les podemos dar para que ustedes no se encuentren con un mar de cosas, ¿sí? Fíjense, hoy en esta parte de alcaloides les decidí incluir estos dos hongos porque los considero importantes para que ustedes los estudien. En el caso de la psilocibina, ¿sí? Tiene eh, muchas actividades sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Principalmente es hipnótico, sedante, tiene y una gran actividad también alucinógena, ¿sí? Es por ello que ha surgido una teoría que ya tiene unos cuantos años, ¿sí? Tiene unos cuantos años y hace poco ha tenido un resurgimiento en el mundo científico, que es la teoría del Stoned Ape, ¿sí? Que se traduce algo así como el mono drogado, ¿sí? El mono drogado. ¿Cómo surge esa teoría? ¿Sí? Ustedes ya han escuchado hablar de lo que se trata el eslabón perdido, ¿sí? Es como hay como una especie que no se ha podido encontrar todavía, ¿sí? En lo que es la arqueología, que sería el antecesor exacto entre lo que serían los homínidos y el Homo sapiens, ¿sí? La cuestión es que esta teoría plantea es que los ancestros del hombre, ¿sí? Los ancestros del hombre han consumido sus hongos como este, ¿sí? Como la psilocibe. Esos ancestros consumieron estos hongos le han permitido desarrollar otras cualidades que su población no tenía, ¿sí? Principalmente debido a que estos hongos obviamente agudizan los sentidos, ¿sí? Eso se pudo haber traducido en una mejora en la caza, por ejemplo, ¿sí? También tienen efectos afrodisíacos, ¿sí? Lo que pudo haber potenciado la reproducción de estas especies, ¿sí? Y puntualmente
Uno de los eslabones más importantes de esta teoría es el hecho de que debido a estas actividades farmacéuticas de este alcaloide, se pudo haber desarrollado una mayor masa encefálica, que es una de las claves para la evolución, ¿sí? El tamaño de los cerebros se pudo haber visto modificado a merced de la actividad de este alcaloide, ¿sí? Entonces, quizá, como les dejo acá como un planteo, quizá esto pudo haber sido, ¿sí? Una de las causas de la evolución que obviamente estamos todavía lejos de poder conocer, pero quería que ustedes lo tengan presente para que sepan más o menos de qué estamos hablando cuando tratamos de los alcaloides, ¿sí? Otro de los alcaloides importantes que vamos a ver, ¿sí?, son los derivados de la Erythrocylum coca. En este caso es el alcaloide principal es la cocaína, ¿sí? Pero tenemos diferentes derivados muy activos, tales como la lidocaína, la benzocaína, la bupivacaína. La cocaína de por sí es un estimulante, ¿sí?, del sistema nervioso central, pero se descubrió que por modificaciones químicas, el núcleo de cocaína se puede transformar en otras moléculas que tienen otra actividad totalmente diferente, como por ejemplo la lidocaína es un anestésico tópico, ¿sí? La benzocaína también. Y la bupivacaína es utilizada, es el anestésico que se utiliza para, por ejemplo, cirugías como la cesárea, ¿sí? Es decir, a partir del núcleo de cocaína se han sintetizado otras moléculas muy importantes que no tienen sustitución sintética, ¿sí? Y todavía se sigue utilizando en la medicina convencional. Bueno, después tenemos algunos otros ejemplos como el estramonio, ¿sí?, la tropaveladona. Una de las familias botánicas que tiene una gran cantidad de alcaloides que ustedes pueden chequearlo y revisar es la familia de las solanáceas, ¿sí? La familia solanácea. Es una familia característica por la gran cantidad de alcaloides que presentan. Otra especie importante que tenemos es el Iosamus niger, ¿sí? También tenemos a la Cinchona succirubra, que es una rubiácea. En este caso, la, se denomina quina la planta. Vamos a verlo después con más detalle, ¿sí? Pero esos alcaloides tienen una particularidad de ser antimaláricos, ¿sí? Es decir, eliminan al parásito, ¿sí?, del género Plasmodium, que es el que produce el paludismo. Y como ya habíamos hablado anteriormente, ¿sí?, el látex extraído del Papaver somniferum, ¿sí?, contienen numerosas cantidades de alcaloides, ¿sí? En este caso, principalmente tenemos a la morfina, pero también tenemos a la papaverina, la noscapina, la tebaína, a la codeína, ¿sí? Cada uno de ellos tiene una actividad bastante importante. Bueno, ¿alguna consulta, chicos? Sobre dónde, por ejemplo, dónde pueden estudiar esto, lo pueden estudiar del Valla, ¿sí? De morfología de las plantas vasculares que lo tienen en el drive que les pasé. Nos tomamos unos 5 minutitos, ¿sí? Así renuevan su mate y pasamos al siguiente tema. Bueno, profe.